Una de nuestras fuentes para el análisis de hoy arranca con una idea que es, bueno, brutalmente honesta. Dice que los mercados financieros no son un juego, para nada. Son un entorno de altísima exigencia que castiga la arrogancia. Usa una metáfora muy potente. Habla de la dura realidad cotidiana del inversor, donde las grandes instituciones son leones hambrientos. Y los pequeños inversores son, y cito, carne fresca de primera calidad pensada para ser devorada. Una imagen que, bueno, no deja mucho a la imaginación, pero es increíblemente precisa. Bastante. Y con esa imagen, con esa sabana financiera en mente, hoy vamos a explorar una de las cacerías más espectaculares y desastrosas de la historia. El intento de los hermanos Hunt de acaparar literalmente todo el mercado mundial de la plata en los años 70 y 80. Exacto. Para analizarlo nos basamos en un informe muy detallado sobre errores históricos en los mercados y un texto complementario que resume los hechos. Y la misión aquí es entender. O sea, ¿qué lleva a una familia que ya era inmensamente rica a arriesgarlo todo de esa manera? Es que la historia de los Hunt de verdad es un caso de estudio perfecto. Perfecto para ver cómo se rompen los tres pilares de la supervivencia en los mercados, según los describe una de las fuentes. Trabajo duro, sufrimiento y, el más importante de todos, humildad. Y ellos no solo los rompieron, los hicieron estallar de una forma monumental. Es una advertencia muy contundente contra esa idea peligrosa de que eso de que nunca pasa nada es un error. Me gusta ese marco, el de los tres pilares. Usemos eso como guía. Entonces, para empezar, ¿quiénes eran estos hermanos? Sabemos que tenían una fortuna petrolera, pero ¿qué los llevó a esa obsesión con la plata? Pues mira, eran Nelson Bunker, William Herbert y Lamar Hunt, los herederos de la gigantesca fortuna petrolera de su padre. Y ese es el primer punto clave para entender su psicología. No necesitaban más dinero, para nada. Claro, su motivación no era la necesidad. No, era algo más profundo. El contexto eran los años 70. Una inflación galopante, la crisis del petróleo, una desconfianza total en el dólar. Sobre todo después de que Nixon rompiera su convertibilidad con el oro. Entonces buscaron un refugio, un activo tangible, y eligieron la plata. Pero aquí es donde la cosa se tuerce, ¿no? Porque una cosa es buscar un refugio para tu capital y otra muy distinta es lo que hicieron ellos. Las fuentes son claras. Su intención no era solo protegerse. Era, y la palabra es fuerte, estrangular el mercado. Ahí está. Estrangular. Eso lo cambia todo. Ya no es defensa. Es un ataque en toda regla. Ahí está la primera violación. La falta de humildad. Creyeron que por su riqueza, por su apellido, podían doblegar a un mercado global. Y así empieza lo que el informe llama la fase 1, acumulación estratégica. Y no compraron un poco de plata. Llegaron a acumular una cantidad demencial. Casi 200 millones de onzas. 200 millones de onzas. Es que es un número difícil de visualizar. ¿Qué significaba eso en términos del mercado global en ese momento? Significaba que controlaban una porción masiva. Algunas fuentes dicen que era un tercio del suministro mundial, otras que llegaba a la mitad. Pero bueno, el número exacto casi no importa. El punto es que era suficiente. Era suficiente para que ellos en la práctica fueran el mercado. Podían mover el precio a voluntad. Y lo hicieron. El precio de la onza pasó de unos $2 a principios de la década a 5 y luego a $6 hacia finales de 1978. Estaban construyendo su posición, preparando el terreno. Ok, entonces tienen esta posición dominante, han acumulado durante años, casi en silencio. ¿Cómo pasa esto de ser una operación estratégica a la fiebre especulativa que todos recuerdan? ¿Qué encendió la mecha? Bueno, la mecha la encendieron ellos mismos, pero el fuego se extendió gracias a dos factores. Primero, la narrativa. El informe habla de telepredicadores, de gurús financieros que empezaron a vender la historia de que la plata era el único refugio seguro contra un apocalipsis económico. Los Hunt no eran vistos como especuladores, sino como visionarios, y la gente común empezó a creerlo. Y a querer participar, me imagino. Y supongo que el segundo factor fue la herramienta para que esa gente pudiera participar. Las fuentes hablan mucho del floreciente mercado de futuros. Esto es clave, ¿no? Porque de repente no necesitaba ser millonario para apostar por la plata.
Exacto. El apalancamiento es el gran acelerador de esta historia, tanto para bien como, bueno, para la catástrofe final. Los futuros permitieron que miles de operadores se subieran a la ola con muy poco capital, magnificando la tendencia. Se creó un bucle. El precio subía, eso atraía a más especuladores con dinero prestado, lo que hacía que el precio subiera todavía más. Y así entramos en la fase 2, especulación desenfrenada. Y las cifras de esa fase son de vértigo. El precio se dispara de unos $6 la onza en 1979 a un pico de casi $50 en enero de 1980. Casi por 8, en apenas un año. Se multiplicó por 8. Sobre el papel, la fortuna de los hermanos Hunt se volvió astronómica. Miles de millones de dólares en ganancias. Debieron sentirse invencibles, ¿no? Absolutamente. Y en medio de esa euforia, en esa cima de arrogancia, se popularizó una estrategia que una de las fuentes califica, y cito, como la mayor barbaridad que se puede hacer en un mercado: piramidar. Espera, el informe dice que piramidar es lo mismo que promediar a la baja. ¿Pero es realmente lo mismo? Porque, a ver, promediar a la baja en una acción que consideras infravalorada para el largo plazo parece una estrategia. Pero seguir metiendo dinero en una operación especulativa apalancada que se te está viniendo en contra, el riesgo es radicalmente diferente. Es una distinción excelente y es el corazón del problema. Tienes toda la razón. Promediar a la baja en una inversión a largo plazo, sin apalancamiento, puede ser una estrategia válida, sí. Pero aquí, en el contexto de futuros de materias primas, con un apalancamiento masivo, piramidar significaba añadir más y más contratos a una posición que ya estaba perdiendo. En lugar de cortar las pérdidas, que es la regla de oro, las duplicaban, las triplicaban, con la creencia ciega de que el precio tenía que recuperarse. Esa es la segunda violación. La incapacidad de aceptar el sufrimiento, el dolor de una pérdida. Se negaron a admitir que estaban equivocados. Así que tienes esta torre gigantesca construida sobre plata y deuda, con miles de personas apostando todo a que subirá para siempre. Una burbuja así no puede durar. Tenía que haber una grieta, algo que la hiciera estallar. ¿Cuál fue el alfil que la pinchó? No fue un solo alfiler, fueron dos, actuando casi al mismo tiempo, un movimiento de pinza. Por un lado, el mercado real contraatacó. Con la plata a $50 la onza, de repente todo el mundo tenía plata para vender. Claro, todo mundo a buscar en los cajones. La gente empezó a fundir las joyas de la abuela, cuberterías, trofeos, cualquier cosa. La oferta mundial se duplicó, inundando el mercado y destruyendo esa escasez artificial que los Hunt habían creado. Y mientras el mundo real inundaba el mercado de oferta, me imagino que los reguladores, que habían estado observando todo con alarma, dijeron, hasta aquí. Exacto. Y aquí es donde la ilusión de control de los Hunt se hace añicos. Ellos creían que estaban jugando al ajedrez, pero los reguladores llegaron y, pues, le dieron la vuelta al tablero. La COMEX y la CFTC cambiaron las reglas del juego a mitad de la partida. Primero, impusieron la regla de solo liquidación. O sea, prohibieron abrir nuevas posiciones de compra en futuros de plata. Solo se podía vender. Lo que en la práctica significa que de repente solo tienes vendedores desesperados y 0 compradores nuevos. Es la receta perfecta para un desplome. Una receta para el pánico, totalmente. Y para rematar, dieron el golpe de gracia. Aumentaron drásticamente los requisitos de margen. Y aquí es importante entender lo que es una llamada de margen. Cuando operas apalancado, depositas una pequeña garantía. Si el precio se mueve en tu contra, tus pérdidas pueden superar esa garantía. Y en ese momento, tu broker te llama y te exige que deposites más dinero, pero ya, para cubrir las pérdidas. Y los Hunt, con su montaña de contratos, empezaron a recibir esas llamadas. Y no eran por unos pocos miles de dólares, eran llamadas por cientos de millones. Y a pesar de ser increíblemente ricos, el torrente de pérdidas era tan masivo que, simplemente, se les acabó el dinero. Y así llegamos al día del juicio final. 27 de marzo de 1980, un día que pasó a la historia como el Jueves de Plata. El pánico fue total. El precio se desplomó de $22 a $10, en una sola jornada. Las fuentes estiman que, solo en ese día, los hermanos Hunt perdieron $1.500 millones. $1.500 millones.
En un día. Es una cifra que es casi abstracta. Es el PIB de un país pequeño evaporado en unas horas. Y esa caída no solo los afectó a ellos, ¿verdad? Las ondas de choque debieron sacudir todo el sistema. Totalmente. Hubo un riesgo sistémico real. Varios brokers estaban al borde de la quiebra porque los Hunt no podían pagar. Tuvo que intervenir un consorcio de bancos orquestado por la Reserva Federal con un rescate de $1,000 millones para evitar un colapso en cadena. Al final, la fiesta de los Hunt la terminó pagando todo el sistema. Y para ellos fue la ruina. Se declararon en bancarrota en 1985. Y en el 88, declarados culpables de manipulación de mercado, multas millonarias y la prohibición de por vida para operar. El fin del juego. Es una caída espectacular, de estar en la cima del mundo a la bancarrota. Si miramos hacia atrás y volvemos a esas lecciones que mencionan las fuentes, ¿qué podemos destilar de todo esto? La lección más obvia, claro, es el peligro del apalancamiento. Fue la herramienta que convirtió una mala decisión en un evento de extinción financiera. Pero hay más. Está el riesgo regulatorio. Ninguna posición es inmune a un cambio de reglas. Y está la falacia del control. Esa creencia de que puede ser más listo que el mercado. El mercado siempre es más grande, más complejo y más poderoso que cualquier individuo. Y una que me parece fundamental y que resuena en ambos textos es la gestión del riesgo por encima del beneficio. Su historia es el ejemplo perfecto de cómo una mala gestión te puede aniquilar. Cometieron ese error fatal que se cita: dejar correr las pérdidas y cortar las ganancias. Hicieron justo lo contrario. Y todo esto nos trae de vuelta a los 3 pilares del inicio. Su caída fue una tormenta perfecta de arrogancia. La falta de humildad les hizo creer que podían dominar el mundo. Su negativa a aceptar el sufrimiento de las pérdidas les impidió cortar a tiempo. Y el hecho de que su inmensa fortuna se evaporara demuestra que no hay dinero en el mundo que pueda sustituir el trabajo duro de una gestión de riesgos disciplinada, rigurosa. Entonces, la historia de los hermanos Hunt es mucho más que un caso financiero. Es un arquetipo, una especie de tragedia griega moderna sobre la soberbia, sobre la psicología de masas y sobre cómo la ambición, cuando se combina con un poder casi ilimitado, casi inevitablemente lleva a la autodestrucción. Y la gran conclusión de los informes es una idea muy poderosa: la importancia de aprender de los errores de los demás. Estudiar desastres como este es la forma más barata de adquirir la prudencia que a otros les costó su patrimonio. Te permite interiorizar lecciones vitales sin tener que sufrir el trauma en carne propia. Es como obtener la sabiduría de la experiencia, pero sin las cicatrices. Una lección que nos deja pensando. Y que nos lleva a una reflexión final. La motivación original de los Hunts nació de un miedo muy real en su época: la alta inflación, la desconfianza en las monedas. Esto nos obliga a plantearnos una pregunta para el presente, ¿no? En un mundo que hoy también enfrenta incertidumbre económica, inflación, debates sobre el futuro del dinero, ¿qué formas modernas de la fiebre de la plata podrían estar gestándose ahora mismo? ¿Y qué activos están atrayendo a quienes buscan un refugio, quizás, con los mismos riesgos de euforia, apalancamiento y colapso que enfrentaron los Hunts hace más de 40 años? Esto fue todo por hoy en Brújula Bursátil, tu guía en el mundo de las finanzas y las inversiones. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.